Hola, buenas tardes. Ever, listo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? También, bendito Dios. Qué bueno, Lupita. Ahorita comenzamos, ya está todo listo, ya nomás para que lleguen las demás. Ok. Gracias. Vamos a ver el pecado, mi especialidad. Ay, Dios. De eso somos especialistas, Memo. ¿Mandé? De eso somos especialistas. Sí, esa es la realidad de los seres humanos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Susi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? También, muchas gracias. Gracias a Dios también. Aquí le comento a Lupita y a Ever que hoy vamos a ver mi especialidad, el pecado. Así es, nuestra especialidad. Errar es humano, dice San Agustín, pero permanecer en el error es diabólico. Lo importante es darnos cuenta. ¿Por qué si fuimos hechos para la felicidad, no somos felices? Y este es el paraguas que nos impide la felicidad que Dios nos da. Vamos a darles unos 2, 3 minutos, para que se vayan conectando. Y vamos a empezar con nuestra oración.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y bondadoso, gracias por tanto amor que nos das. Ayúdanos a descubrir en esta meditación que hacemos a través de los ejercicios de San Ignacio, darnos cuenta por qué no somos absolutamente felices. Y lo que nos impide descubrir tu amor, Señor, es nuestra propia falta, el creernos buenos. Porque tú, Señor Jesús, cuando aquel joven rico te salió al encuentro en el camino y te dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Tú lo miras con amor y le dices, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno y ese es Dios. San Agustín nos dice, Señor, que pecar es humano, pero permanecer en el error es diabólico. Ayúdanos a que esta semana que vamos a meditar el pecado personal, el pecado de los demás, el pecado de los ángeles, descubramos nuestro propio pecado para que tú lo purifiques con tu sangre preciosa y nos lleves al camino de la felicidad. Te pedimos esto, Padre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor y con la intercesión de María Santísima. Amén. Ahora vamos a adorar al Señor, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y vean cómo el Señor nos da una nueva oportunidad. Cada despertar, el Señor nos da una nueva oportunidad. Nos da la oportunidad primero de reconocer. Algo de la humildad es eso, reconocer cuando nos equivocamos. Pero para eso se necesita la fuerza de Dios en nuestra vida. Y acerquémonos al trono de la misericordia, porque Dios siempre nos está perdonando. Y para eso nos dejó el sacramento de la reconciliación. Y démosle gracias por la vida de hoy y pidámosle perdón por si en algo le hemos fallado a lo que va del día. Y vamos a pedirle al Señor que cada uno de los que vamos a hacer este ejercicio descubramos en qué le fallamos a Dios. Dice la primera carta de San Juan que si decimos que no hemos pecado somos unos mentirosos. Así lo dice San Juan, yo no lo digo. Entonces, que el Señor nos conceda descubrir cada quien nuestro error, nuestro pecado, como lo quieras llamar, y que después de descubrirlo y reconocerlo ante la misericordia de Dios, empecemos a vivir en felicidad. ¿Están de acuerdo? Sí, maestro. Margarita, ¿puedes hacer esta pequeña oración, por favor? Sí, porque Señor, yo te he visto y quiero volver a ver, quiero creer. Tú que pusiste en las flores rocío y debajo miel, filtra en mis secas pupilas 2 gotas frescas de fe. Quiero creer, porque Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Creo en ti y quiero creer. Gerardo Diego. Gracias. La fe nos hace ver nuestra realidad. La fe en Dios nos hace ver de verdad quién soy. Por lo regular, si ustedes se fijan, al ser humano no nos gusta vernos como nos levantamos. Por lo regular, luego todos agarramos el peine o nos lavamos la cara, algo. Porque no nos gusta ver nuestra realidad. Pero es lo que somos. Yo soy el Memo más auténtico cuando me levanto todo lagañoso, todo greñudo y con los ojos embotados. Ese es Memo. Pero no me gusta ver ese Memo, porque nos gusta ver lo bonito. Y por eso muchos seres humanos no nos gusta descubrir nuestro pecado personal. Y dámosle a Dios que nos dé esa gracia de aceptarnos como somos. La primera parte para liberarnos del pecado es aceptar que somos pecadores. Somos pecadores. Y luego ya empezar a trabajar para ir creciendo en santidad y justicia. Marta, ¿nos ayudas con el objetivo de esta semana, por favor? Sí, maestro.
En la primera semana, San Ignacio nos enfrenta con nuestros pecados, maneras de ser que hacen daño, fallos, abusos, etc., para que los vivamos desde la fe en Dios, reconociéndolos sin hundirnos, sino sintiéndonos perdonados y con fuerzas para cambiar. Adolfo Chércoles. Son especialistas en los ejercicios que acompañan grupos de 50, de 60 personas por el internet. Y me pasaron algunos tips. Y miren, es lo que vamos a trabajar toda la semana. Acuérdense, el pecado nos hace daño a nosotros mismos, porque no estamos hechos para el pecado ni para la oscuridad, sino para la luz. Pero a la medida que cada uno de nosotros descubra sus fallos, a ver, ¿por qué alguien roba? A lo mejor alguien puede decir, no, pues porque necesita algo. Pero ¿y por qué necesita eso que se roba? Ah, porque no estudió y no trabajó. Ah, entonces hay que solucionar eso para que ya no vuelvas a caer en ese pecado. Por lo regular, la mayoría de las personas que nos confesamos, llegamos y decimos, padre, me acuso que me peleé con mi esposo o con mi esposa o con la vecina o con pero hasta ahí no vamos a la profundidad del tema. Y si descubrimos la raíz, entonces quitamos el pecado de nuestras vidas. Y es lo que San Ignacio nos invita en esta semana, a quitar esos fallos, esos abusos, esos egoísmos que nos llevan a apartarnos del amor de Dios. Sí, maestro. Marta, ¿puedes continuar, por favor? Sí. La primera semana lleva a confrontar el plan de Dios sobre nosotros con la realidad del pecado y de la muerte que marca nuestra existencia personal y colectiva. En el diálogo de la misericordia, uno confiesa humildemente su pecado y recibe con confianza y gratitud el perdón de Dios que nos salva por medio de Jesucristo. La experiencia del amor de Cristo que muere en la cruz para que vivamos la vida nueva en su espíritu lleva al ejercitante a preguntarse, ¿qué puedo hacer por Cristo? Y pasar a la segunda semana. Acuérdense, el ser humano no ayudamos porque estamos estancados en el pecado, estamos enlodados y no podemos caminar hacia qué puedo hacer yo por Cristo. Sabemos que amor con amor se paga y ser agradecidos es de buenos cristianos, pero mientras permanezcan nuestras almas atoradas con el pecado, no podemos hacer nada por Cristo. Y por eso Cristo lo que viene es a perdonar nuestro pecado. ¿Y cómo trabajar en nuestro pecado? Van a ver que cada uno y cada una de ustedes va a ir descubriendo si por ahí hay algo recurrente en lo que caemos, lo vamos a superar con la gracia de Dios. Sí. Pero necesitamos trabajar un poquito en eso. O a lo mejor no un poquito, a lo mejor un mucho. Cada uno de nosotros, de acuerdo al pecado, es lo trabajoso. ¿Cómo empezar a trabajar en nuestro pecado personal? Primero los que podemos quitar más rápido. Los más sencillos, así empezamos por lo más fácil. Paz, ahí está. Luego ya los más arraigados, esos empezamos a trabajar con ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración y caridad, ayuno, oración y caridad. Y luego ya le podemos decir a Cristo, ¿qué podemos hacer por ti? Susi, ¿nos ayudas, por favor? Con gusto. El amor de Dios ante el mal del mundo y de mí mismo. Frente al proyecto del amor de Dios que hemos visto en el principio y fundamento, se presenta con horrible insistencia el problema del mal, de la injusticia institucionalizada, del sufrimiento del inocente. No podemos evadirnos de esta dura realidad. Hay que enfrentarla desde la fe, con todas sus consecuencias, pues arruina la felicidad a la que todos estamos llamados por Dios. El problema del mal es un misterio que podremos conocer cada vez más,
pero nunca llegaremos en esta vida a descifrarlo del todo. En esta primera etapa de los ejercicios, buscamos profundizar en la realidad del mal en los demás, en la sociedad y en mí mismo. Para ello es imprescindible aprender a mirarlo desde Dios y no desde nuestro propio orgullo. Acuérdense, muchas personas decimos, pues yo no robo, yo no mato, yo no soy malo entonces. Pero porque lo estamos viendo con nuestros ojos Nuestros ojos. para justificarnos. Pero acuérdense, Dios ve el corazón, no ve las apariencias. Y tenemos que ver este misterio. Dice San Pablo, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendita culpa que nos dio tan gran Redentor, decimos en la Semana Santa, en los oficios de Semana Santa. Y en mí mismo. Pues si no hubiéramos pecado, no hubiera venido nuestro Salvador. Ese es uno de los misterios. Otro de los misterios es cómo cuando pecamos no nomás nos dañamos a nosotros, sino dañamos a nuestros familiares, Sí. a nuestros vecinos, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia. Y al contrario, si nosotros hacemos el bien, beneficiamos todo esto. Decía el santo cura de Ars que si alguno de nosotros viera su alma en pecado mortal, se moriría de la tristeza nomás de ver su alma llena de pecado mortal. Porque acuérdense que cuando nos hizo Dios, nos hizo perfectos. Entonces, vayamos a ver este impedimento del amor de Dios en nuestra vida. A lo mejor alguno de nosotros no ha encontrado esa felicidad de la que hablamos en el principio y fundamento. ¿Para qué nos hizo Dios? Para ser felices, punto. Vivir en el amor y ser felices. ¿Y cómo vamos a ser felices? Pues ayudando a los otros, punto. ¿Y por qué no ayudo a los demás? Porque el pecado me impide ir en auxilio del otro. Entonces vean esto del mal del mundo y de mí mismo, que me separa del amor de Dios. Isabel, ¿nos ayudas, por favor? Buenas tardes. Gracias a todos. Existen sufrimientos inevitables, ya que son provocados por nuestra pequeñez y fragilidad. Pero hay también muchísimos sufrimientos que pueden ser evitados y Dios así lo quiere. En estas meditaciones de ningún modo se debe buscar sentir miedo, ni menos aún desesperación. Un cristiano no queda abrumado ni aplastado por la conciencia del mal en su vida. No puede fomentar un complejo de culpa. Lo que sí buscamos es sentir vergüenza, tristeza y dolor al ver que los males inevitables, o sea, los pecados, ofenden al amor de Dios y nos acarrean desastres a todos. El objetivo de esta etapa es reconocer el mal en todas sus dimensiones y consecuencias, personales y sociales, y a pesar de ello, proclamar el perdón y el amor de Dios. Tenemos que llegar a sentirnos pecadores, pero perdonados, queridos y llamados por Dios. Se trata de entonar un cántico al amor divino, que se revela justamente a partir de nuestra propia miseria. Buscamos proclamar el poder del amor que vence al mal. Muchas gracias, Isabel. De nada. Acuérdense, no nos vamos a quedar estancados en el pecado propio, en el pecado del otro, en el pecado comunitario, sino que acuérdense lo que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María: y le pondrás por nombre Jesús, porque él perdonará a los hombres de su pecado. Ya tenemos un Salvador para esto, Jesucristo nuestro Señor. Y esta es la gran alegría, que a pesar de que Dios sabe que me voy a equivocar cuando voy al confesionario, me da la absolución y me da otra oportunidad. Y que Él no lleva cuentas del pecado. Él se le olvida en el momento que llegamos, pum, ya se le olvidó a Él. Sí. Nada más que el demonio nos hace creer que Dios nos está llevando las cuentas como un tirano. Tantos pecados hizo el Memo el día de hoy, tantos ayer, tantos mañana, tantos. Pero en el momento que vamos al confesionario quedamos a mano. Y eso es lo que debemos de proclamar nosotros a las personas.
Dios te ama. ¿Por qué no experimentas este amor de Dios en tu vida que quiere que seas felices? Porque no te has reconocido pecador. ¿Se acuerdan a Adán y Eva? Adán le echó la culpa a Eva, Eva se la echó, le echó la culpa al demonio y ahí todos se echaron la culpa. Y Jesús viene a eso, a que sumamos nuestra responsabilidad ante el error que tenemos ante Dios. Y por eso al principio les decía esa frase de San Agustín: errar es humano, pero permanecer en el error es diabólico. Soy el mismo con los mismos, cada 15 días que me confieso, cada mes. Oye, pues ¿de qué se trata? No has asumido tu pecado. Cuando asumes tu pecado, asumes tu responsabilidad. Muchas personas cuando vamos al confesionario le echamos la culpa al otro de nuestro pecado. Fíjese, padre, que me peleé con mi esposa, pero porque me hizo esto, y lo condenamos ahí en el confesionario. Y ya nos justificamos y nos salimos y seguimos siempre con la misma. Siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no asumimos nuestra responsabilidad, y en el pecado es eso, asumir tu responsabilidad y mi responsabilidad. Rebeca, ¿nos ayuda, por favor? Buenas tardes. Dios, sí, como no, con mucho gusto. Dios aborrece el pecado en cuanto le impide su designio, pero ama locamente al pecador. El fruto de esta etapa se puede concretar en conocimiento y aborrecimiento de la malicia del pecado, en la experiencia de ser pecador perdonado y en la gracia de vivenciar el cariño y la misericordia del Padre. Dios es siempre mayor, infinitamente perdonador y regenerador. Para poder realizar estas meditaciones hay que realizar un esfuerzo serio, pues el tema así lo exige. Son temas difíciles, pero imprescindibles para poder cimentar con firmeza el edificio que pretendemos construir. No podemos levantar en el aire nada estable, sino con fuertes cimientos hundidos en la dura realidad. Hay que esforzarse en mirar nuestros pecados, no desde nuestro orgullo, sino desde Dios. El centro de estas meditaciones no es mi pecado, sino la misericordia de Dios. Gracias, Rebeca. ¿Se acuerdan en el capítulo 5 del libro de San Lucas? Cuando Jesús nuestro Señor se sube a la barca de Pedro y pescan tantos pescados que casi se hunde, y Pedro se pone de rodillas ante Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pobre pecador. Ese es el amor que Dios nos tiene, que nos amó antes de ser perdonados. Y ese es el gran misterio, que le costamos todo esto en la cruz al Señor, y de todos modos Él vuelve a decir hoy: Memo, por ti me vuelvo a subir en la cruz, para que tengas vida y vida en abundancia. Y acuérdense, siempre partir, no quedarnos en el pecado, sino que Dios ya no lo perdonó. Dios nos perdonó nuestros pecados cuando hemos sido integrados a la iglesia de Cristo por el sacramento del bautismo. El bautismo. El arrepentimiento alcanza su plenitud cuando uno consigue agradecer sus propios pecados. Fíjense qué frase, así para que la repitan ahí hoy todo un buen rato. El arrepentimiento alcanza su plenitud cuando uno consigue agradecer sus propios pecados. Yo estoy muy contento por tantos pecados que he cometido, porque todos esos pecados me han llevado hacia el Dios de la vida. Mis rebeldías, mi el no cuidarme, cada uno de los pecados que he cometido me han llevado a conocer el amor misericordioso de Jesús nuestro Señor. Claro, cuando uno se da cuenta de que gracias a ese pecado conoció a Dios, pues es ya no seguir haciendo ese pecado. Pero hay que agradecerle al Señor, porque a veces un enojo o una falta nos hace ir al confesionario y salimos rechinando de limpio. Lupita Bertis, ¿puedes compartirnos la pantalla, Lupita, por favor? Sí, Memo. Déjame abrir aquí esto.
Dice, San Ignacio insiste en que este periodo de oración que comenzamos es un tiempo muy importante en el que es necesario conseguir la gracia y el fruto de seguir que soy pecador perdonado. Esto quiere decir que de verdad soy pecador. Con esta gracia caeré en la cuenta que muchas veces pongo excusas para no reconocer mi pecado. Por ejemplo, pienso o digo, me engañaron, no sabía, soy muy débil. Otros son los que tienen la culpa. No soy yo el culpable. Es asumir, ¿verdad?, nuestra responsabilidad. Gracias, Lupita, cada uno. Cada uno, yo creo, de los que estamos ahorita aquí reunidos haciendo el ejercicio, por lo regular, cuando somos inmaduros en la fe, siempre echamos la culpa al otro. Por ejemplo, las personas que engañan. No, es que la mujer me dijo que no había ningún compromiso, que era gratis, que yo podía andar con ella, que no iba a haber ninguna consecuencia. Y ya el ser humano dice, no, pues la mujer tuvo la culpa. La mujer dice, no, el hombre me engañó. No, nadie nos engañó, nosotros quisimos hacerlo. Y partiendo de ahí es reconocer nuestro pecado y nuestra debilidad. Pero si siempre vamos a estar echando la culpa a otros, pues nunca vamos a salir de esta realidad, que es la realidad del ser humano. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. La conocida concupiscencia. Pero la gran verdad no es que soy solamente pecador, sino que soy pecador perdonado. Y tener experiencia de esto, es decir, aceptarlo y vivirlo. Insistimos en que se trata de una gracia que Dios da. Sin esta gracia no reconozco esto con facilidad, sino que me excuso o creo que compro el perdón con mis buenas acciones. Reconocer estas dos cosas no es fácil y por eso San Ignacio dice que no se consigue por simple esfuerzo personal, sino que es Dios quien nos los puede conceder. Si no se alcanza este fruto en esta etapa, no conviene seguir adelante haciendo esta experiencia espiritual. Es preferible interrumpirla y tal vez en otra ocasión se pueda seguir haciendo los ejercicios espirituales. Por eso tenemos que centrarnos esta semana. Cada una de ustedes, yo no soy sacerdote ni nada, pero cada una de ustedes vea sus culpas, sus pecados recurrentes y analicen por qué los seguimos haciendo. Les voy a dar un tip para hacer así como una confesión general. Desde que tengan uso de razón, vayan a la casa donde vivieron, no sé, a los 12, 13 años. Y acuérdense cuáles eran los pecados, pídanle al Señor que les dé la gracia, cuáles eran los pecados recurrentes. Y váyanse desarrollando así, por etapas de su vida. Y van a ver que muchos pecados de la adolescencia, de la juventud, ahora los que ya somos adultos las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque no hemos asumido nuestro pecado. Porque vamos y ya me perdonó el sacerdote y a los 15 días otra vez la misma. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta semana, con la gracia de Dios. A ver, ¿cuál era mi pecado recurrente cuando tenía 13 años, 14 años, 15 años? ¿Cuáles eran las faltas que cometía? ¿Cuáles fueron mis primeras faltas los que son casados? ¿Cuáles fueron mis primeras faltas con mis hijos? ¿Cuáles fueron mis primeras faltas ahora que soy abuelo? Por ejemplo, yo en mi caso. Y resumiendo, pues es lo mismo, mi soberbia, mi egoísmo, mi vanidad. Pero Jesús ya me los perdonó y ahora estoy trabajando en eso. Para poder llegar un día a confesarme y decirle, Padre, me acuso que no cometí ningún pecado en estos 15 días, en este mes, en esta vida. Hay que empezar a trabajar, ¿sale? Para poder seguir avanzando en el camino de los ejercicios. Sí, maestro. Rosa María, ¿nos ayuda, por favor?
Sí, con gusto. Buenas tardes, perdón, no quise interrumpir, No, por eso buenas no. tardes, gracias. Aquí la estamos viendo, Rosario. Gracias. Rosa Dice, María. la meta y el objetivo de la etapa dedicada a la oración sobre el pecado y la misericordia es sentir, es decir, entender, caer en la cuenta, comprender de verdad, que la esencia del pecado es prescindir de Dios, soberbia, que el pecado hace fracasar y destruye todo el plan de Dios, que yo colaboro con ese mal que es el pecado, y esto me produce dolor ante tanto amor de Dios no correspondido. Ignacio Huarte. Recuerden, cuando nosotros pecamos, nosotros nos vamos al Monte Calvario. Esto es una analogía. Cuando nosotros pecamos, nosotros vamos al Monte Calvario, a ese Viernes Santo, agarramos los clavos, agarramos el mazo y le clavamos al Señor en su carne bendita nuestro pecado. Eso es lo que hacemos, rechazamos el amor de Dios. Cada que el ser humano pecamos es lo que hacemos. Sí. Y cuando el hombre vive en pecado, pues deja de haber armonía en la sociedad, deja de haber armonía en la familia. Sí. Y por eso el Señor nos da unos mandamientos muy claros, que nos evitan el mal y nos llevan hacia hacer el bien. ¿Cómo trabajar en vencer nuestro pecado? Haciendo el bien al otro siempre. Buscar la manera de hacer el bien. Este es el objetivo, sentir. Y sobre todo ver el dolor que le causa al Señor cada que cometo pecado. Por favor, Rosa María, esta también. El significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva, dirigida al mal moral, físico o material. La misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio, cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas del mal existente en el mundo y en el hombre. Así entendida, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo y la fuerza constructiva de su misión. San Juan Pablo II. Gracias. Es un documento de San Juan Pablo II, la gran misericordia, pero vean ustedes cómo se me fue la idea. ¿Cómo podemos vencer el mal? Haciendo el bien. Vence el mal a fuerza de bien, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Y es lo que vino a hacer Jesús, vino a hacernos el bien. Cuando en el capítulo 2 de San Marcos le llevan a aquel paralítico, ¿se acuerdan lo primero que les dice Jesús al paralítico? Ánimo, amigo, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es este para perdonar los pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y Jesús le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús viene a eso, a perdonarnos para que nos pongamos en movimiento. Pero para ayudar al otro, primero tenemos que reconocer nuestra culpa, nuestro pecado, acudir al sacramento de la confesión y empezar a caminar, en salir de nosotros hacia el otro. Acuérdense, la universalidad y malicia del pecado. Todos, el demonio tiene un pecado especial para cada uno. Por eso es el acusador. Y tiene un pecado para el muchacho que empieza a razonar de 8, 9 años hasta los que tenemos 80, 90, 100. El padre Fernando Lugo, en una charla que nos dio sobre el pecado, nos decía que fue a confesar a un señor ya mayor, que tenía como 85, 88 años, y que llegó una señorita enfermera
muy guapa, muy piernuda. Y el Señor lo acababa de confesar el padre, estaban así. Y a este señor mayor no le agarra la pierna a la muchacha. Y le dice el padre Fernando Lugo, que le dijo, oye, te acabo de confesar. Ay, padre, es que la tentación es mucha. ¿Se fijan? El demonio siempre está ahí para tentarnos. Y más cuando nosotros queremos andar en la gracia de Dios. Pero por eso el Señor nos dejó a nuestra Santísima Madre, sacramento de la confesión y a los pobres. ¿Nos vuelves a ayudar, Margarita, por favor? Sí, cómo no, con mucho gusto. Universalidad y malicia del pecado. Con demasiada frecuencia, la consideración del pecado se ha hecho excesivamente individualista y restringida. No es esta la visión bíblica y tampoco es la ignaciana. El ejercitante, antes de considerar sus propios pecados, la presencia del mal en su vida, debe caer en la cuenta y tener la experiencia de esa realidad más general del mal en el mundo. Presencia del mal anterior a cualquier decisión humana que la puede condicionar y que desde luego siempre le influye. Realidad del pecado que afecta a toda la humanidad y en la cual cada hombre es y debe sentirse así corresponsable, incluso antes de cualquier decisión individual. La vivencia de esta corresponsabilidad social en el pecado podrá llevar a una conversión que nos haga más solidarios en el bien. Ahí voy, Margarita, déjale cambio, ahí está. Además, la visión de esta realidad del pecado tan universal, con raíces tan profundas en el hombre, hace experimentar con más urgencia la ineludible necesidad de un Salvador. Al mismo tiempo ayudará a captar la magnitud y grandeza de la salvación que Él ofrece. Rafael Boides. Gracias, Margarita. Acuérdense, Jesús, nuestro Señor, nos trae este gran regalo de la salvación. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Cumple los mandamientos, le dijo al joven rico. ¿Cuáles? Ya sabes. Y empieza del cuarto en adelante. Los 3 primeros no se los menciona el Señor. Los 3 primeros mandamientos que son en favor de Dios, por decirlo de una manera, esos no los menciona. Menciona los otros 6, los que favorecen el bien común. Esos son los que le pide el Señor al joven rico, y analicen ustedes. Lean Marcos capítulo 10, versículos 13 y siguientes. La salvación que Cristo nos trae es que nos salva a nosotros mismos para que podamos convivir como familia, con lo que somos en realidad. En este primer ejercicio vamos a ver el pecado de los demás, ¿sale? El primer pecado de los demás es el pecado del rey David. ¿Recuerdan el pecado del rey David que le voló la mujer a Urías? Y lo mandó matar. Y lo mandó matar, ¿verdad? Y se quedó con la mujer y el hijo que estaba esperando se murió, pero se arrepintió. Es lo que vamos a meditar hoy nada más. El pecado de los demás. Para que vean cómo somos ojo crítico para ver el pecado del otro. Pero van a ver qué misericordiosos somos ante nuestro pecado. Y así como ahorita vamos a juzgar al rey David, nosotros vamos a juzgarnos así de duros o así de misericordiosos cuando veamos nuestro propio pecado. Marta, ayúdanos por favor. Es la segunda carta de Samuel, capítulo 11. Samuel 2, capítulo 11. 7, 11. Aquí está en la pantalla, si gustas. Ya lo tenía en la Biblia, ok. Sí. El pecado de los demás. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a la campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho
y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita. David envió gente que la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas, y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David: estoy encinta. David mandó decir a Joab: envíame a Urías elitita. Joab envió a Urías a donde David. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab y por el ejército y por la marcha de la guerra. Adelante, Marta. Dijo David a Urías: baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Avisaron a David: ¿Urías no ha bajado a su casa? Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén y al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías frente a lo más reñido de la batalla y retiraos de detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David y murió también Urías elitita. Envió Yahvé a Natán donde David, y llegando a él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno, igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado lanar y vacuno para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, ¿qué merece la muerte el hombre que tal hizo? Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. Porque has menospreciado a Yahvé, haciendo lo malo a sus ojos, matando a su esposa a Urías, a espada a Urías elitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti.
Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé perdona tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Muchas gracias, Qué Marta. historia. Miren, se fijaron cómo David, a la hora del pecado que le plantea el pecado, el profeta, diciéndose que es otro, da una condena muy fuerte. Ujú. Y en cambio, cuando ya le hace ver el profeta que es su propio pecado, ya así como que dice, pues no es para tanto, No es para tanto. porque así somos buenos, dice San Ignacio, para ver el pecado del otro. Lo vemos así tal cual como es. No lo adornamos ni nada, lo vemos como es el pecado de feo. Pero cuando es nuestro propio pecado, podemos decir, pues yo no mato, yo no robo, yo no soy tan malo. No lo reconocemos. Pero cuando ya el hombre reconoce, como al final David reconoce su pecado, le dice el profeta, no te preocupes, no vas a morir. Dios ya te perdonó, pero hay consecuencia. Ante el pecado siempre hay una consecuencia. Y ahorita que estamos nosotros en Cuaresma y que estamos sobre todo en momento de año de gracia, vayamos a ganar la indulgencia plenaria. Vayamos a ganar la indulgencia plenaria para que cada uno de nosotros empecemos a vivir mejor cada día. Mañana vamos a continuar con el pecado de los ángeles, el pecado de Adán, para llegar luego al pecado de nosotros mismos. La tarea de hoy, así para terminar nuestro ejercicio, es al final de cada ejercicio, quiere que lo comentemos con el Padre o con Jesús o con María, igual que uno hace con su amigo. Hoy vimos el pecado del otro. Acuérdense ustedes de algún pecado de algún amigo, de algún familiar, alguien, cómo lo hemos juzgado. Y pongámonos ante la cruz de Cristo y pedirle al Señor que tenga compasión de esa personita que ya murió o que no está en gracia de Dios. Y pidámosle al Señor que tenga misericordia de esa persona que está cometiendo un pecado, que a lo mejor lo está haciendo por ignorancia, pero recordar que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y vamos a practicar con Cristo y vamos a decirle, Señor, así como tú eres magnánimo conmigo a la hora de que voy al confesionario, dale la gracia a este familiar, a este amigo, a este vecino, de que reconozca su pecado como yo estoy reconociendo que te he fallado. Que te he fallado porque no te conocía, porque no sabía cuánto me amas. Y todo el daño que hago cuando soy egoísta y peco, Señor. Porque las consecuencias no son solo para mí, sino para mi familia, para mi comunidad y para la sociedad. Ayúdame a evitar el pecado haciendo el bien, Señor. Amén. Sí. Y nos vamos a hacer 3 preguntas, por favor. Esas cada uno de ustedes se las hace. ¿Qué he hecho yo por Cristo? Y en Cristo están todos los que sufren. Reconocer el mal que les hago o que les he hecho. Por un ejemplo, ¿cuántas veces me han dicho una limonita por el amor de Dios y no he dado una ayuda? ¿Qué hago por Cristo? Aceptar el bien y el daño que le hago sin engañarme. A lo mejor si un día hice el bien, pero otro día hice una crítica. Ya quedamos a mano con el Señor. ¿Qué es lo que yo debo de hacer con Cristo? ¿Qué debo de hacer yo por Cristo?
comprometerme con Él ante el sufrimiento del dolor de los que nos rodean, ahí en concreto, cada uno de nosotros. Piensa tú en tu casa. ¿Cuántas personas no pasan y te tocan una ayuda, o que pasan y te cogen botellas? Que vas en el carro y te dicen, te limpio el cristal. Acuérdate que es Cristo el que nos está pidiendo que lo ayudemos. Sí. Y lo que dice San Juan en la primera carta, si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero acuérdense, somos pecadores perdonados por Dios. No le hagamos caso al demonio que nos va a decir, nunca vas a cambiar, siempre vas a ser el mismo. No, con Dios todo lo puedo, con Cristo todo lo puedo. Esa es nuestra tarea, por favor. Estas 3 preguntitas, ahorita se las voy a pasar en el... La verdad. Se me olvidó cómo se llama, ay, en lo que vemos, Dios mío. Ay, Dios mío. En el grupo, ¿sale? En el WhatsApp, en el grupo. Gracias, en el WhatsApp, en el grupo, gracias. Gracias por ayudarme. Se me fue el patín. Ya se las copié, ya se las pegué para que ustedes trabajen un ratito en esto, y ya mañana vamos a continuar con el pecado de los ángeles, con el pecado de Adán, para llegar al pecado de nosotros mismos. ¿Alguna pregunta? Algo sobre este tema del pecado, que son cosas que nos hacen ver la realidad del amor de Dios en nuestra vida. Margarita, Rosa María, Humberto, Susana, Isabel, Marta, Rebeca, Rosa María, Lupita. Por ejemplo, maestro, Mande. si yo ya confesé mis pecados, o sea, si yo hice, por ejemplo, como este recuento de mis pecados que usted me dice que haga, ir desde mi adolescencia, de cuando fui esposa, fui madre, soy madre, o sea, ahora que soy abuela, todo eso que usted nos dijo. Sí. Si yo hice ese recuento, por ejemplo, no sé si fue el año pasado, hice todo eso y lo escribí, lo confesé, el sacerdote me confesó. Claro que sí dejé de hacer muchos, ya no recurrí a muchos. Pero mi pregunta es, si yo esos pecados ya los confesé y ya no los vuelvo a hacer, pues obvio, ya no los voy a confesar, ¿verdad? Eso ya, no, ya no, ya decirle, padre, o sea. Ya nada más, Marta, es para agradecer a Dios cómo con sí. su gracia hemos salido de todo esto. Sí. Los que nunca han hecho una confesión general, pues les puede servir para eso, para hacer una confesión general, y así le dicen al padre Alfonso. Si alguno de ustedes le queda por aquí, pues le conseguimos una cita con el padre José Alfonso para que les haga una confesión, que les dé un tiempo para confesarlos. Sí. Una confesión general. Si alguno de ustedes quiere y le queda cerquita aquí a Hogares del Batán, pues le decimos al padre, o si no con su padre, con el padre confesor de ustedes. Padre, estoy haciendo los ejercicios de San Ignacio y nunca he hecho una confesión general, y pues nos sugirieron hacerla. ¿Cómo ve? Me ayuda a hacerla, y ahí está. Pero la meditación de hoy es esa, cómo a pesar de nuestras faltas, Dios nos ha perdonado y nos ama y quiere nuestra felicidad. Sí. Gracias, Marta. Sí, ¿Alguna maestro. otra que tenga alguna duda o algo en lo que le podamos orientar para su meditación personal? Esa ya es de ustedes. De todos modos, si alguna de ustedes se atoran algo, mándenme un WhatsApp de voz, por favor. Y yo les contesto con un mensaje de voz de ahí, de las preguntitas que ustedes tengan. Y si no, yo le comento al padre Alfonso y ya él me da un tip.
o les digo que les mande un mensaje de voz a ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, muchas gracias. Muchas Maestra, gracias. Yo tengo otra duda. Eso ¿Quién es, Marta? de la universalidad. Yo antes, a mí no me gustaba escuchar noticias ni nada, no darme cuenta pues de lo que pasaba. No quería darme cuenta. El omitir eso sí no, bueno, hasta ahorita que lo dijo, el omitir eso de que todas las necesidades pues que hay en el mundo, que yo sí pues tengo que pedir y orar por todas esas personas que sufren, ¿verdad? Enfermos y demás. Eso yo no lo hacía antes. ¿Eso es omisión? Sí. Son los pecados que menos confesamos, Marta. Ok, sí, pero yo no tenía conciencia pues de eso. Sí, sí, sí. De- Es el pecado de omisión. Ok. Porque acuérdense que somos parte de un todo, somos una familia. Sí, tengo que pedir por todo el mundo, por todos los necesitados, por todos. Así es, y en la medida nuestra, pues tratar no podemos quitar toda el hambre del mundo, pero a alguien sí le podemos compartir nuestro lonche. Sí, sí, pero como dice, ¿verdad? Con el pecado colaboro yo a todo eso. Así es, porque pues si yo no le comparto a alguien un lonche y luego va y se roba otra cosa, yo contribuí a que ese cuate hiciera un pecado más grande del que ya tenía. Por eso en la mañana que estamos viendo Hechos de los Apóstoles, vemos cómo empiezan a vivir en comunidad. Algo que evita vivir en comunidad es el pecado propio, el pecado de la sociedad, el pecado de la comunidad. Sí, maestro. Muchas gracias. Y está bien, o sea, a mí me están quedando muchas cosas claras, pues, de que lo que nos dijo, pues, de los fundamentos, el principio y el fundamento, todo eso es bien importante porque, pues, es prescindir del amor de Dios y no sabemos, ¿verdad?, de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni para qué me creó Dios, ¿verdad? Si no lo Así, sé, pues, yo voy a seguir prescindiendo de Dios, digo, alejada de Dios. O sea, aunque yo diga: "Ay, no va a pero si no sé, no tengo conciencia de ni en los para qué", ¿verdad? sí. Entonces sí, me está ayudando mucho, maestro, muchas gracias. Pues qué bueno que es San Ignacio y el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo. Sí, Yo sí, nomás pongo el Zoom. no, sí, pero sí está. Gracias. Para nada. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, Margarita, Rosa María, Rebeca, Susana, Isabel, Lupita? La tarea ahí la tienen ya para que ahorita en 5 minutos se contestan esas preguntas. Terminamos nuestra oración con un Padre Nuestro y la salve, pero vamos a terminar con la salve de una vez para cerrar este ciclo del pecado del otro. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y concédenos, Señor, la gracia que le concediste a este muchachito, Santo Domingo Sabio, de decir, mejor muerto que pecar, Señor. Concédenoslo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, maestro. Gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, don Humberto. Hasta luego. Hasta luego. No le he conectado.
Gracias, don Beto. Ya. Y la encontré aquí en Regidor.